Estamos acá con Pedro Pedrosa. Pedro, buenos días. Muchas gracias por estar hoy en el Panel Podcast. Gracias a ti, Vanessa. Por fin conozco a Vanessa Vallejo. Bueno, Pedro, vamos a hablar de la situación en Venezuela. Lo primero que quisiera preguntarte es sobre los rumores de una posible intervención militar. Acá en Colombia ya pues Juan Manuel Santos acaba de tomar medidas, acaba de desplazar militares a la frontera, también hay militares en la frontera con Brasil. Se habla ya en Venezuela incluso de diferentes alertas dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tan probable puede ser que ocurra alguna intervención militar presionada por Estados Unidos? Bueno, yo te voy a dar una respuesta. Recuerda que yo regreso a Venezuela, pero yo te voy a dar una respuesta que obedece a cosas muy evidentes, ¿no? Se viene un proceso electoral en Colombia donde es muy probable, o donde parece hasta ahora va ganando las encuestas, el señor Gustavo Petro, y otro en México, dos países importantísimos para la región, donde quien puntea las encuestas es el señor Andrés Manuel López Obrador, ambos de una muy clara tendencia ideológica de izquierda. Ambos han manifestado su simpatía por el proceso revolucionario venezolano, y creo que una administración como la de Donald Trump, que ha dado verdaderas muestras de desear poner orden en el planeta después de 8 años de miserable administración Obama, creo que de alguna manera estará operando para que haya un cambio político en Venezuela. Recordemos además que ya no fue solo el señor Rex Tillerson, que acaba de hacer una gira por los países de Latinoamérica. Previamente fue el vicepresidente Mike Pence, quien también visitó varios países de la región, y uno de los temas de la agenda en ambas giras fue el tema Venezuela. De modo que, mira, la situación en Venezuela, uno siempre dice es insostenible, y luego recuerdas a Cuba y a Corea del Norte y te das cuenta que sí se puede sostener ese tipo de cosas. Pero ya hay reportes de que la migración en Venezuela supera niveles de lo que fue el éxodo en Siria cuando empezó la guerra, supera niveles de lo que fue el desplazamiento por causa de la guerra en Colombia. Yo discutía con un consultor político colombiano, muy mamertín, por cierto, que él decía que bueno, que la guerra en 50 años le dejó 6 millones de desplazados. Bueno, en Venezuela ya vamos por 4.100.000 desplazados en apenas 19 años de revolución. Y las últimas cifras, las que le hicieron tomar unas medidas, entre comillas, al señor Santos, era de 45.000 venezolanos cruzando la frontera diariamente. Y digo medidas entre comillas del señor Santos porque parece que el señor Santos no reaccionó y no se dio cuenta de lo que tenía al lado hasta que se le convirtió en un problema interno. Me parece muy inmoral la posición actual. Se agradece, ¿no? Pero no deja de ser inmoral la posición del señor Santos, quien tuvo de compinche, de socio, de cómplice tanto a Chávez como a Nicolás Maduro, y que no viene a reaccionar sino hasta ahorita, que tiene un éxodo, una avalancha de venezolanos todos los días cruzando por las trochas y por el puente internacional Simón Bolívar. De modo que en función de estos elementos que te he planteado, creo que habrá algún tipo de intervención que fuerce un cambio político en Venezuela. Pero también te quiero hacer una pregunta que se hace mucha gente, y es ¿a qué juega la MUD? ¿Quiénes son estos señores? Porque, por ejemplo, Henry Ramos Alú, en el caso particular de este señor, ¿es un señor pagado por Maduro o es un señor que está confundido? No, mira, es muy ingenuo para cualquier persona. Te lo voy a decir de otra manera, cualquier persona puede pasar por ingenua y creer en estos personajes. Y es aceptable porque el ciudadano común no tiene acceso al conocimiento de lo que pasa tras bastidores en la política venezolana. Sin embargo, los hechos más recientes han demostrado que la MUD juega a mantener al régimen, ya que no son oposición, son sus socios. Y tú me nombras en particular a Henry Ramos Ayub. Henry Ramos Ayub es cuñado del señor Francisco de Agostino, quien es socio de Derwick Associates,
un tema del cual no se habla en Venezuela. Derwent Associates vendría siendo como un pequeño Odebrecht interno de Venezuela. Derwent Associates recibió en apenas 14 meses contratos por $2.000 millones para la compra e instalación de plantas eléctricas, que si lograron instalar una o dos fue mucho. El señor Ramos Ayub come de ahí. O sea, eso obedece también, y eso es recurrente, lo que pasa es que el chavismo lo supo profundizar. Eso obedece a cómo se conformó el sistema político venezolano en torno a la renta petrolera. Entonces, eso no lo inventó el chavismo, eso ya funcionaba desde Acción Democrática y COPEI, y es que básicamente ningún partido podía hacer oposición porque los dos partidos del establishment vivían de la misma fuente, vivían de la renta petrolera a través de contratos, testaferros, vinculaciones. Eso lo dijo el doctor Arturo Larpietri muy claramente, creo que en el año 98, en una entrevista con Marcel Granier, cuando le preguntaron por qué él no continuó con su partido político, que era un partido liberal. Él dijo, mira, es que yo no podía hacer oposición, o sea, no podía mantener el partido con las contribuciones y aceptando meterme en el guiso, en la macolla, le decimos en Venezuela, proveniente de la renta petrolera, no iba a poder hacer una verdadera oposición. De modo que el chavismo lo que hizo fue perfeccionar esto, o sea, perfeccionar este perverso modus vivendi de los partidos políticos en Venezuela, y convirtió a la Mesa de la Unidad Democrática en parte del círculo del tirano, ¿no? Bruce Bueno de Mezquita, en el manual del dictador, le dice el círculo del dictador. Lo que ocurre en Venezuela hoy no es una dictadura, hay que decirlo claramente. Lo que ocurre en Venezuela hoy es una tiranía, y el tirano se fabricó una oposición a la medida y los puso a hacer el sainete, a hacer la obra de que se estaban oponiendo, y espero que en algún momento, al igual que caerá el chavismo, caigan con ellos Henry Ramos Ayub, Julio Borges, Luis Florido, Henry Falcón, Manuel Rosales, los principales artífices. Todos esos que tú me acabas de mencionar, ¿tú estás seguro de que que saben lo que están haciendo, que no es que estén confundidos? No están confundidos, absolutamente. Ellos saben a lo que juegan. Es el negocio de ellos. Pero es que en Venezuela la política se ha convertido en un negocio muy rentable. Claro. Y es rentable para los que viven de la renta petrolera, es rentable para los muchachitos estos que emergieron en lo que llaman la generación 2007, que son ahora muchos de ellos diputados, que consiguieron un muy buen negocio en las agencias de cooperación internacional, que por mucho tiempo metieron dinero en Venezuela, y tú los ves ahorita ellos con fortunas o te dicen que tienen tanto dinero para movilizar tanta gente, y cuando te invitan a un evento te quieren dar 10.000 bolívares, por supuesto uno le dice, mira, pana. O sea, la política en Venezuela se ha convertido en un negocio, le ha dado la espalda a la ciudadanía, y muy propio de los socialistas, que de paso en la MUD tú no vas a conseguir un partido de tendencia de derecha conservadora o liberal, y te digo un partido porque el Movimiento 20 jamás lo van a inscribir como partido político mientras este CNE esté en funciones. Ellos quieren, o sea, yo creo que son aún muy tímidos en decir lo que verdaderamente quieren y cuál es el proyecto de país que tiene 20. Siguen siendo tímidos, desde María Corina hasta su militancia, pero muy propio de los socialistas, vivir del Estado. Bueno, dime qué partido de la MUD no es socialista, socialdemócrata, democristiano. Todos están a por la renta petrolera. Eso ha generado que Venezuela haya llegado a estos 19 años, que se dicen muy rápido, en el cual el deterioro moral, social de la población venezolana es gigantesco. Esto llevará por lo menos un par de generaciones recuperar la moral del país. Claro. Pero ya por último, pues tú que has vivido todo lo que sucedió en Venezuela, y que conoces la situación de Colombia además porque estás de cerca trabajando con políticos en Colombia, te quiero preguntar por cómo ves la situación en Colombia, porque en Colombia uno encuentra gente que te dice, Petro nunca llegaría a la presidencia, lo tienen inflado. ¿Es realmente un peligro o tú crees que no es un peligro? Mira, yo le decía en estos días a la gente de Disyuntiva TV en Ciudad de México, yo sé que aquí no juegan béisbol, pero sí conocen un bate, ¿no? Es el palo ese con el que se golpea la pelota. Si yo tengo un problema contigo
y te veo que andas con un bate en la mano, yo no voy a esperar a que te pares al lado mío, a que me siembres el bate en la cabeza. Siempre tomaré las previsiones para que el que tiene un problema conmigo no se vaya a convertir de una amenaza en un peligro verdadero. Yo creo que hay una posibilidad cierta de que el modelo político de izquierda entre en Colombia. Llama la atención que, bueno, el único partido político que ha logrado sacar un candidato por la derecha es el Centro Democrático, porque el Partido Conservador, tanto Marta Lucía Ramírez como Alejandro Ordóñez terminaron postulándose por firma. El mismo Cambio Radical de Vargas Lleras, él no se postuló por el partido, se postula por firmas. Creo que todos los partidos de izquierda colombianos van a mantener esa maniobra distractiva de tener varios candidatos y eventualmente van a ir sumándose a la candidatura de Petro para ir sumando fuerzas. Creo que Petro es una amenaza real y creo que la FARC sigue siendo una amenaza real porque la colonización de Colombia por parte de la FARC no se va a ejecutar en estas elecciones. Ellos lo van a hacer en octubre de 2019 en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Esta elección presidencial le servirá a la FARC para medir su mapa político electoral. Y en función de eso decidirán dónde van a invertir. Yo tenía un profesor en la universidad que decía que para hacer política hacen falta 3 cosas: dinero, dinero y más dinero. A la FARC le sobra el dinero. Recordemos que el pacto de impunidad FARC-Santos es a la vez la operación de legitimación de capitales más grande de la historia de la humanidad, con la bendición del Papa marxista y del chairo llamado Barack Obama, que vinieron a darle la bendición al acuerdo de impunidad. De modo que yo le sugeriría a Colombia que se aferren a sus valores. El pueblo colombiano es un pueblo que le gusta el trabajo. Uno lo ve en el taxista, lo ve en la señora que vende frutas. No hay atajos hacia la riqueza. Entonces aférrense a esa realidad. No esperen nada de alguien que viene a prometerles algo que va a venir del Estado. Porque Colombia, y no quiero sonar arrogante, no tiene el músculo financiero que tenía Venezuela. Y para esta gente, arruinarlos va a ser mucho más fácil de lo que le fue a Chávez arruinar Venezuela. Bueno, Pedro, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Vanessa. Un placer estar contigo.